Hola y bienvenidos a un nuevo video. Sumérgete en la máquina del tiempo mientras viajamos al pasado y exploramos algunas cosas que te harán estar agradecido por los avances modernos. Desde dispositivos extraños hasta tendencias de moda cuestionables, estas reliquias de épocas anteriores nos recuerdan lo lejos que hemos llegado. Hoy te mostraremos 20 cosas del pasado que no querrías volver a probar. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 20. El refrigerador para lavar y cocinar fue un electrodoméstico único anunciado en 1952. Fue diseñado para combinar las funciones de un refrigerador, un fregadero y una estufa en una unidad compacta. Sin embargo, no funcionó bien para mantener fresco el contenido de la sección del refrigerador. El fregadero también fue descrito como pequeño y no está claro cuántas de estas unidades se vendieron realmente. El concepto de combinar varios electrodomésticos en una sola unidad parecía conveniente, pero fue criticado por realizar mal múltiples tareas en lugar de sobresalir en una función específica. Algunas personas consideraron que la idea de tener un fregadero y una estufa tan cerca del motor del refrigerador era potencialmente insegura. Cabe mencionar que este no fue el único intento de combinar electrodomésticos a mediados del siglo XX. Hubo otras innovaciones similares en ese momento, ya que la gente buscaba formas de hacer que los electrodomésticos de cocina fueran más compactos y eficientes. Número 19. La máscara de cubitos de hielo de 1947 fue una máscara experimental creada por el maquillador de Hollywood, Mac Factor Jr. El propósito de la mascarilla era refrescar a las actrices en el backstage en los días calurosos sin arruinar su maquillaje. Esta máscara fue diseñada para dar a las estrellas de Hollywood la apariencia de no haber bebido la noche anterior, reduciendo la apariencia de una resaca cuando aparecieron en cámara al día siguiente. Era particularmente efectivo porque otros métodos de enfriamiento, como el agua fría u otros limpiadores, estropearían el maquillaje. El aspecto extraño era que la máscara de cubitos de hielo consistía en cubitos de hielo reales colocados en la cara. En el contexto del cuidado de la piel, se pensaba que la terapia de frío ayudaba a reducir la hinchazón, tensar la piel, reducir los poros y reducir la inflamación. El efecto refrescante también podría ayudar con los dolores de cabeza y los problemas de sinusitis. Algunas personas lo encontraban peculiar y se preguntaron si una mascarilla era necesaria para enfriarse y reducir los signos de resaca. Número 18. Doramat Radioaktive Toothpaste fue una masa de pasta de dientes producida en Alemania por Augeschaft de Berlín desde la década de 1920 hasta la Segunda Guerra Mundial. Era conocido por contener torio, un metal radioactivo, y se considera un ejemplo de charlatanería radiactiva. La pasta de dientes se anunciaba con efectos curativos biológicos especiales debido a sus rayos de radio. Afirmaba aumentar la resistencia de los dientes y las encías al cargar las células con nueva energía vital y proporcionar excelentes efectos preventivos y curativos sobre las enfermedades de las encías. La comercialización de la pasta de dientes Doramat incluía afirmaciones audaces sobre sus beneficios, como pulir el esmalte y obstaculizar los efectos destructivos de las bacterias. La pasta de dientes Doramat fue parte de una tendencia más amplia de promover la radiactividad como cura para diversas dolencias. En ese momento, otros productos radiactivos también estaban disponibles para el público, incluidas jarras de agua radiactivas, juguetes para niños e incluso mantequilla. ¿Te imaginas un producto peor para ponerte en la piel y mucho menos para cepillarte los dientes? Número 17. Los chalecos salvavidas han evolucionado con el tiempo para proporcionar una mejor seguridad y flotabilidad a las personas en el agua. A principios del siglo XX, el caucho y las bacterias se utilizaban en los chalecos salvavidas para inflar e iluminar. Estos primeros chalecos podían incluso enviar y recibir mensajes de SOS. Antes de que la espuma sintética se hiciera popular, se usaba un material liviano llamado seibo en los chalecos salvavidas. El kapok es un material esponjoso derivado de las vainas de semilla de un árbol y reemplazó lentamente el corcho como material de relleno principal. Los chalecos salvavidas inflables también se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial. A mediados del siglo XIX aparecieron los primeros chalecos salvavidas modernos. Un diseño notable fue un chaleco de corcho creado por el capitán Ward, un inspector de la Real Institución Nacional de Botes Salvavidas en Inglaterra. Se realizaron cambios significativos en los requisitos de los chalecos salvavidas después del hundimiento del buque de carga Carl D. Bradley en 1953. El incidente reveló que los miembros de la tripulación que cayeron al agua se quitaron los chalecos salvavidas. Como resultado, los chalecos salvavidas se rediseñaron para evitar que las personas inconscientemente se resbalen accidentalmente cuando se sumergen en el agua. Número 16.
Las gafas de nieve fueron utilizadas hace 2000 años por los cazadores inuit para proteger sus ojos del reflejo del sol en la nieve. Estas gafas fueron diseñadas para prevenir la ceguera por nieve, que es esencialmente una quemadura solar en los ojos que puede afectar la visión durante varios días si no se toman precauciones. La ceguera de la nieve, conocida científicamente como fotoqueratitis, puede ser causada por la intensa radiación ultravioleta reflejada en la nieve. Los inuit, así como otros grupos indígenas de Alaska como los Yupik y los Aleutianos, inventaron gafas de nieves hechas de hueso, marfil o madera para abordar este problema. Tenían pequeñas rendijas que reducían el campo de visión y la cantidad de radiación ultravioleta que llegaba a los ojos. Estas gafas les permitían detectar sus presas en superficies heladas y en el agua al reducir la distorsión del espectro de colores natural, a diferencia de las gafas de sol modernas. Este tipo de gafas de nieve se han encontrado en yacimientos arqueológicos inuit de hasta 2000 años de antigüedad, lo que indica su larga historia e importancia en la región. Aunque los materiales utilizados para fabricar las gafas de nieve han cambiado con el tiempo, con versiones modernas a menudo hechas de plástico, el diseño vintage con aventuras finas sigue siendo consistente. Número 15. La máquina de escribir es un dispositivo mecánico utilizado para escribir y fue un invento revolucionario que transformó la forma en que las personas se comunicaban y realizaban negocios. Christopher Latham Scholz, un impresor y periodista de Wisconsin, fue la primera persona en patentar la máquina de escribir el 23 de junio de 1868. Un precursor notable de la máquina de escribir moderna fue la tipografía inventada por William Austin Burt en la década de 1820, aunque no fue ampliamente adoptada para uso comercial. La máquina de escribir de Scholz, conocida como Scholz & Gliddon, tenía brazos de tipografía dispuestos en una cesta circular debajo de la superficie de impresión y el mecanógrafo tenía que levantar el carro para ver su trabajo. Esta primera máquina de escribir requería que el mecanógrafo presionara las teclas y luego levantara el carro para ver el texto mecanografiado. La exitosa producción comercial de máquinas de escribir comenzó con la bola de escribir, inventada por el pastor danés Rasmus Malling Hansen en 1870. Este dispositivo bien diseñado se asemejaba a un afiletero y contribuyó a la popularidad de la máquina de escribir. A lo largo del siglo XIX, inventores de toda Europa y América experimentaron con máquinas de escribir. En lugar de un teclado, el operador giraría una perilla para seleccionar una letra y luego presionaría una palanca o tecla para imprimirla en papel. La máquina de escribir siguió evolucionando a lo largo de los años. En 1961, IBM hizo un avance revolucionario con la invención de la máquina de escribir IBM Selectric, que utilizaba una bola de tipos esféricas en lugar de los brazos de tipo tradicionales. Número 14. ¿Qué pasaría si le dijéramos que podemos resolver todos sus problemas? Al menos si su problema es una mosca zumbando alrededor de su habitación. La pistola de mosca, también conocida como pistola de banda elástica Bull Hills Sharpshooter, fue inventada por el Dr. Claude Bunten, un dentista y cazador de Wyoming. El Dr. Bunten era conocido por inventar varios artilugios, incluido un remolque de barco para deportistas. Recibió su primera patente para el Bullseye en 1924 y fabricó las pistolas en su taller detrás del edificio dental. La pistola de moscas fue diseñada principalmente para su uso en interiores y podía golpear moscas de manera consistente hasta una distancia de 1.8 a 2.4 metros. La pistola tenía un portador que contenía un solo disparo, y cuando se apretaba el gatillo, la banda elástica impulsaba el portador hacia adelante, lanzando el disparo desde la pistola. Aunque la Flygun fue popular como pistola de juguete a finales de la década de 1920, es importante tener en cuenta que no era un arma de fuego, sino que solo estaba diseñada para disparar a pequeños proyectiles en interiores. Número 13. La gente en la década de 1800 estaba muy interesada en las bicicletas, específicamente las bicicletas acuáticas, y tenían una bicicleta especial para esto llamada bicicleta anfibia. Una bicicleta anfibia es un vehículo de propulsión humano que puede funcionar tanto en tierra como en agua. Si bien hubo varios diseños y prototipos de bicicletas anfibias en el pasado, un ejemplo notable es la bicicleta de Saidullah. Este diseño tenía 4 flotadores rectangulares llenos de aire para la flotabilidad, que eran propulsados por 2 aspas de ventilador unidas a los radios. Otro diseño, conocido como el ciclo anfibio de Moragas, utilizaba un simple bastidor de triciclo para soportar 3 flotadores que proporcionaban flotabilidad y propulsión.
Estas bicicletas anfibias permitían a los ciclistas realizar una transición sin problemas entre la tierra y el agua sin necesidad de modificaciones. Algunos diseños permitían desinflar la bicicleta y hacer que el pasajero la llevara, lo cual era conveniente para el transporte. Aunque las bicicletas anfibias de la década de 1800 eran innovadoras y mostraban la creatividad de los inventores de la época, no ganaron una gran popularidad o practicidad en comparación con las bicicletas terrestres. Número 12. En la década de 1930 creció el interés por la energía solar y sus posibles aplicaciones. Los baños solares o sistemas de calefacción solar fueron una de esas aplicaciones. Estos sistemas utilizaban el calor del sol para proporcionar calor y agua caliente para diversos fines. Un ejemplo del uso de la energía solar en esa época fue el uso del calor solar en las termas romanas. Las termas romanas utilizaban el calor solar para ayudar a su sistema de calefacción de hipocausto. El sistema de hipocausto consistía en hacer circular agua caliente y aire caliente a través de suelos elevados y paredes huecas para crear calefacción radiante en las habitaciones. George Fred Kett, un arquitecto de Chicago, diseñó una estructura notable llamada la Casa del Mañana para la Exposición del Siglo del Progreso de 1933 en Chicago. Esta estructura de 12 lados hecha de acero y vidrio es considerada la primera casa de vidrio de América. Una de las características notables de la Casa del Mañana fue el uso de calefacción solar pasiva. George descubrió el potencial de la calefacción solar cuando encontró a los trabajadores de la casa vistiendo solo camisas en un día helado de invierno antes de la instalación de la caldera de calefacción. Número 11. Existe un tipo de piercing conocido como el piercing en la mejilla o piercing en el hoyuelo que pretende crear la ilusión de hoyuelos o mejorar los existentes. El creador de hoyuelos fue un dispositivo inventado por Isabella Gilbert en 1936 que afirmaba crear y profundizar hoyuelos en los usuarios. El dispositivo se usaba firmemente en las mejillas y se asemejaba a una combinación de aparatos dentales y un dispositivo de tortura medieval. Sin embargo, el creador de hoyuelos no tuvo ningún efecto en la creación o mejora de los hoyuelos. Un anuncio afirmaba que el uso continuo daría como resultado un hermoso conjunto de hoyuelos, pero esta afirmación no estaba fundamentada. Algunos investigadores incluso descubrieron que su uso podría causar cáncer, aunque esta afirmación es muy cuestionable. A pesar de su falta de efectividad, el creador de hoyuelos ganó cierta popularidad en ese momento. Número 10. En la década de 1920, las máscaras de natación eran una pieza única de traje de baño diseñada para proteger la cara del nadador del sol y otros elementos mientras nadaba. Estas máscaras eran significativamente diferentes de las máscaras de natación que conocemos hoy en día. El propósito principal de las máscaras de natación de la década de 1920 era la protección contra las quemaduras solares y las picaduras de las medusas. Tenían un diseño que cubría todo el rostro y estaban hechos de materiales que ofrecían protección contra los rayos del sol. Estos materiales eran relativamente simples en comparación con los estándares actuales. Las lentes a menudo estaban hechas de vidrio y las correas ajustables generalmente estaban hechas de goma o textil para adaptarse a diferentes tamaños de cabeza. Una característica interesante fue la presencia de gotas de agua en la superficie de la máscara. Estas gotas actuaron como lentes y mejoraron la visión subacuática del usuario. Los trajes de baño de la década de 1920 eran generalmente conservadores y las máscaras de natación no fueron una excepción. Por ejemplo, las mujeres usaban trajes de baño holgados con zapatos y calcetines para mantener la modestia alrededor de las piscinas. Número 9. Una grabadora es un sistema de grabación que utiliza fenómenos electromagnéticos para grabar y reproducir ondas sonoras. La invención y el desarrollo de las grabadoras de cinta tiene una historia fascinante. La primera grabadora de cinta de audio conocida fue una versión no magnética y no eléctrica inventada por Alexander Graham Bell. Fue patentado en 1886 y utilizaba una tira de papel recubierta con cera de abeja y parafina. En 1909, Franklin Goodale recibió una patente por su invento que adaptaba material cinematográfico para la grabación de sonido analógico. La película de celuloide estaba escrita y reproducida con un lápiz óptico, similar a los cilindros de cera utilizados en el fonógrafo de Edison. Los ingenieros alemanes refinaron la cinta magnética en la década de 1930 y 1940, desarrollando una grabadora llamada magnetophone que podría grabar y reproducir sonido. Este fue un avance significativo con respecto a las tecnologías anteriores como los discos fonográficos y las grabadoras de cable. La cinta magnética estaba hecha de una base de plástico recubierta con una fina capa de material magnetizable que podía capturar ondas de audio. El funcionamiento del magnetophone requería una buena comprensión de la tecnología y la mecánica involucradas.
Los usuarios tenían que saber cómo manejar la cinta magnética, pasarla correctamente a través de la máquina y ajustar varias configuraciones para obtener una calidad de grabación óptima. Las primeras grabadoras de cinta requerían un mantenimiento regular para funcionar correctamente, incluida la limpieza de los cabezales de cinta, la garantía de que el sistema de transporte de cinta funcionara sin problemas y el reemplazo de las piezas desgastadas. Número 8. El gorro de ducha fue un producto inventado en la década de 1970 en Alemania para proteger el cabello y el maquillaje mientras se duchaba. Fue diseñado para mantener el cabello y la cara secos mientras permite que alguien se lave el cabello. El gorro de ducha ganó cierta popularidad en ese momento porque proporcionó una solución para las personas que querían mantener su peinado y el maquillaje incluso mientras se duchaban. Estaba destinado a usarse durante la ducha para evitar que el agua llegara al cabello y la cara, y era particularmente útil para aquellos que acababan de peinarse o maquillarse. El gorro de ducha fue diseñado para ajustarse sobre la cabeza y tenía una barrera protectora para mantener el agua alejada del cabello y la cara. Aunque era un invento único, su popularidad parecía algo limitada. No se menciona a menudo en los registros históricos, pero fue un producto de su tiempo, reflejando el deseo de comodidad y practicidad en las rutinas de aseo personal. Número 7. Los patines motorizados, también conocidos como monopatines, fueron inventados por Antonio Pirello, un inventor de Lincoln Park, Michigan. Antonio fundó la Motorized Skate Company de Detroit en 1955 y patentó Power Roller Skate el mismo año. Estos patines contaban con un pesado motor de gasolina que se usaba como mochila, con combustible alimentando al patín derecho para la propulsión, mientras que el pie izquierdo se usaba para la dirección. Sin embargo, el concepto de patines se remonta a siglos antes de que existieran los patines motorizados. El primer uso conocido de patines fue en 1743 durante una representación teatral en Londres, donde los actores colocaron ruedas en su calzado para imitar el patinaje sobre hielo. Pero el primer patín patentado fue introducido en 1960 por el inventor belga John Joseph Merlin, aunque sus patines no eran comparables a los patines modernos. El patinaje sobre ruedas continuó evolucionando a lo largo de los años, con inventores como James Plimpton diseñando patines cuádruples con 4 ruedas en 1863, mejorando significativamente la maniobrabilidad. Los patines motorizados de Antonio Pirello, sin embargo, permitían velocidades más altas gracias al motor de gasolina. Número 6. El teléfono de disco fue uno de los primeros teléfonos operados por el usuario que se produjeron ampliamente. Antes del teléfono de disco giratorio, las personas tenían que levantar el receptor, esperar a que el operador respondiera y luego decirle al operador con quién querían conectarse. La primera central telefónica se instaló en New Haven, Connecticut, en 1878, requiriendo que un operador conectara las líneas de cables de conexión. El 21 de diciembre de 1891, Almon Brown Strauer presentó la primera patente de una esfera giratoria, que fue concedida el 29 de noviembre de 1892. Inicialmente la esfera presentaba pequeñas piezas de metal en los números para girarla, pero pronto fueron reemplazadas por agujeros donde los usuarios podían colocar los dedos. Diferentes países utilizaron varios sistemas de pulsos para el dial giratorio. Por ejemplo, Suecia usó solo un pulso para presentar un número 0 y 10 pulsos para el número 9. Nueva Zelanda utilizó el método más complejo, en el que el número de pulsos será 10 menos el número deseado. Por ejemplo, marcar un 7 enviaría 3 pulsos eléctricos. El teléfono de disco se hizo mundialmente conocido después de su adopción generalizada a principios del siglo XX. Fue el teléfono dominante desde la década de 1930 hasta la década de 1980, generalmente en color negro y con un dial giratorio con 10 agujeros numerados del 1 al 10. Número 5. El papel higiénico tiene una larga historia con diversos materiales y métodos utilizados para la higiene personal antes del moderno papel higiénico disponible comercialmente en la actualidad. En la antigüedad, la gente utilizaba una variedad de materiales para la higiene personal. En la antigua Roma y Grecia se utilizaban pequeños guijarros ovalados o redondos o trozos de cerámica rotos llamados pezoi como forma de papel higiénico. Estos han sido encontrados en las ruinas de las antiguas letrinas. Durante la Edad Media, el papel con fines de limpieza comenzó a utilizarse en China. El primer uso documentado de papel higiénico se remonta al siglo VI en la China medieval. Sin embargo, el papel no estuvo ampliamente disponible en el mundo occidental hasta el siglo XV. En el mundo occidental, el papel higiénico disponible comercialmente surgió en el siglo XIX. En 1857, Joseph Galletti de New York comercializó el primer papel higiénico moderno disponible comercialmente llamado papel medicado para el inodoro.
Se vendía en paquetes de 500 hojas por 50 centavos. Antes de la disponibilidad del papel higiénico moderno, las personas usaban diversos materiales para la higiene personal. Por ejemplo, en la antigua Roma se usaba una esponja mediterránea unida al extremo de un palo llamado tersorium para limpiar. Los agricultores tenían acceso a opciones naturales como las hojas o la paja. Ante la ausencia de papel higiénico disponible en el mercado, la gente a menudo improvisaba. Por ejemplo, se han encontrado pequeños trozos de tela en antiguos sistemas de alcantarillado, como el Herculano, Italia, que fue sepultado por la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Número 4. El casco aislante fue un invento de Hugo Gernsback en 1925 diseñado para reducir las distracciones y aumentar la concentración y la productividad. El casco original estaba hecho de madera y fieltro con un deflector de respiración y 3 piezas de vidrio que permitían a los usuarios mirar hacia el exterior. Más tarde el casco se rediseñó sin madera y se grabaron líneas blancas en el vidrio para mejorar la visibilidad. El objetivo principal del casco Isolator era bloquear las distracciones externas y crear un entorno concentrado para el usuario. Esto se logró reduciendo el sonido, limitando la visión a una rejilla estrecha y proporcionando un suministro de oxígeno para la respiración. Hugo afirmó que el casco aislador tenía una eficiencia del 90 al 95% para bloquear los ruidos. Sin embargo, no se recomendó el uso prolongado del casco, ya que podía provocar somnolencia en el usuario. Para solucionar este problema, se añadió un tanque de oxígeno para ayudar a respirar mientras se usaba el casco. El casco aislador fue ampliamente promocionado e incluso apareció en la portada de la revista Sunset and Invasion en julio de 1925. A pesar de esto, el diseño del casco y la idea de aislarse del entorno ahora se consideran inusuales e incluso aterradores. Número 3. Una máquina de coser de pedal es un tipo de máquina de coser que es accionada mecánicamente por un pedal movido hacia adelante y hacia atrás por el pie del operador. Tiene una larga historia y se considera una herramienta clásica en el mundo de la costura. Las máquinas de coser de pedal se usaron ampliamente a finales de la era victoriana y se fabricaron hasta bien entrada la década de 1950. Son atractivas para las alcantarillas modernas debido a su fiabilidad y cero emisiones, ya que funcionan con energía humana, lo que las hace respetuosas en el medio ambiente y silenciosas de operar. Algunas costureras modernas disfrutan usando máquinas de coser de pedal por la sensación de nostalgia, simplicidad y aprecio por la mecánica de la máquina. Las máquinas de coser de pedal pueden realizar varias puntadas, incluidas puntadas de ojal, puntadas de zigzag, puntadas de pluma y puntadas triples. Número 2. El micrómetro de belleza es un dispositivo inventado en la década de 1930 por el cosmetólogo Matt Factor. Fue diseñado principalmente para su uso en la industria cinematográfica para abordar el problema de las imperfecciones que se magnifican cuando el rostro de un actor se muestra en una pantalla grande. Los inventores también vieron potencial para su uso en salones de belleza. El primer micrómetro de belleza era un instrumento de metal que se colocaba sobre y alrededor de la cabeza y la cara. Fabricado con tiras metálicas flexibles que se adaptan a los rasgos faciales de una persona, se puede ajustar con tornillos, lo que permite mediciones precisas. Al analizar los contornos de un rostro, el micrómetro de belleza tenía como objetivo determinar cómo se debe aplicar el maquillaje para mejorar o corregir los rasgos faciales para las grabaciones de películas. Este extraño dispositivo nunca ganó popularidad generalizada y se cree que solo existe un prototipo. Número 1. El Vibrafinger, un invento de la década de 1950, se comercializó como un masajeador personal de encías e incluso fue recomendado por dentistas. Los anuncios del Vibrafinger proporcionaban instrucciones para su uso efectivo. Se aconsejó a los usuarios que conectaran el dispositivo a una toma de corriente y masajearan suavemente sus encías durante 60 segundos después de cepillarse los dientes. El masajeador de encías Vibrafinger se promocionó como seguro, higiénico y no tóxico. Se afirmaba que promovía encías fuertes y saludables y ayudaba a prevenir los dientes flojos. Según sus anuncios, su uso daría como resultado una sensación sensacional, vigorizante y estimulante, lo que lo convierte en una gran adición a la rutina matutina. Sin embargo, muchas personas se mostraron escépticas sobre este dispositivo y desde entonces ha caído en desuso. ¿Cuál de estas cosas te hubiera gustado probar? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.